hace que el proyecto sea vulnerable a fluctuaciones hacia arriba. Eso lo sabemos ahora, porque tenemos hartas evidencias en este y en otros proyectos de que así fue. La pregunta es, considerando que este era el primer proyecto de envergadura que se hacía con estas modalidades de APP y demás, y con la presencia de las brasileñas también, cuya práctica corrupta hemos venido a descubrir después, ¿era tan obvio en ese momento de que, digamos, al sacrificar el estudio definitivo de ingeniería ahorrábamos tiempo, pero nos corríamos el riesgo de que los precios se disparen como se dispararon? Hay varias preguntas ahí, entonces. Presidenta, por su intermedio. Un tema de concepto. Yo sé que decirlo aquí es de repente hasta impropio, pero esto es la verdad, es un tema que es documentable y además está disponible. Uno de los objetos de la APP, o una de las posibilidades y potenciales, que como estamos viendo en este caso, efectivamente puede, en lugar de servir al buen propósito, al mal propósito, y que eso creo que lleva también a muchas reflexiones, es que cuando en una APP tú le dejas libertad al inversionista para que tome decisiones, si administras bien el contrato, eso te genera ventajas. La experiencia que tenemos, la primera APP que se hizo, que fue la línea de transmisión Mantaro-Socabaya, se entregó con estudios que no eran siquiera de factibilidad, eran de prefactibilidad. Era una línea de transmisión, sin embargo, eso es importante señalarlo. El precio máximo que se está dispuesto a pagar era $300 millones. Hubo 3 ofertas, 2 por algo así como 250 y tantos millones de dólares, y la que ganó fue una de cerca de 180 millones de dólares. Vale decir un 60% del monto máximo. ¿Y esto a qué se debió? Que al dejarle libertad en el diseño, estos inversionistas canadienses que fueron los que ganaron, pudieron utilizar sus mejores tecnologías, etcétera. De hecho, la experiencia del Estado es que esto costaba 300 y al final se ahorró un 40%. Allí funcionó. Y funcionó también que hasta el día de hoy solamente se hacen por APP las líneas de transmisión. Nunca más se han vuelto a hacer. El precio propuesto fue 180 y terminó siendo 180. Y terminó siendo 180 y no hubo reconocimiento de ningún monto adicional. Ciertamente es distinto una carretera. Digo, ahí mirando hacia atrás la experiencia que se tenía. 1. 2. En este contrato que se hizo, se estableció, había una cláusula en la que él se ponía un tope a los incrementos, conscientes de que efectivamente podría ser que en obras de esta envergadura pues esto pudiera acarrear cambios sustanciales, y existía una cláusula en la que se ponía límites a estos incrementos. ¿De cuánto? Me parece, tendría que verificar, me parece que era 10%. Sin embargo, ulteriormente ha habido cambios en el contrato. Eso ya está completamente fuera del manejo y de alcance de Proinversión. Allí quienes intervienen son el sector concedente, que es el MTC y Ocitran, que autoriza, ¿no es cierto? Y quienes tienen que velar porque la ejecución del contrato cumpla con su objeto y con sus fines. O sea, ¿usted está seguro que había un límite de no incrementar en más del 10%? O sea, que digamos que la obra, si se pactó en 800, no debió costar más de 880. Era una cláusula que tenía limitación, no era amplia, pero decía, estos temas no pueden tener máximos y demás. ¿Y usted recuerda cuándo se modifica esa cláusula? Como digo, una vez que se entrega el proyecto, Proinversión deja de tener cualquier opinión, cualquier intervención, pasa a manos del concedente, que en este caso es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y Ocitran, que es el organismo técnico independiente que vela porque los cambios que se hagan pues no sacrifiquen el objeto del contrato, no perjudiquen a los usuarios, que esa es la función que tiene regular. Entonces ellos valoran si es que los cambios que se van a hacer corresponden o no corresponden. Pero ya Proinversión no tiene ninguna intervención. Nuevamente, recientemente se ha hecho un cambio. De mismo modo que antes el director ejecutivo no tenía responsabilidad, ahora sí le han dado responsabilidad al director ejecutivo. Antes Proinversión entregaba el contrato y ya no volvía a intervenir, ahora se le encargaba a Proinversión, que sigue interviniendo. Entendería que estos cambios se han hecho, ¿no es cierto?, en línea de la información que se tiene el día de hoy, a cautelar que estas situaciones no prosperen. Pero yendo sobre el tema original,
efectivamente, lo que nos enseña la experiencia es que si lo que priorizamos es que el costo no se mueva, si esa es la prioridad, y yo no voy a discutir si esa debería ser la prioridad, efectivamente, deberíamos ir con estudios definitivos, con cláusulas muy claras de que bajo ningún concepto se va a cambiar, lo cual haría un contrato mucho más fácilmente administrable. ¿Un estudio definitivo de ingeniería cuánto hubiera retrasado este proyecto específico? No sé decir, no soy experto en estos temas, pero el estudio de prefactibilidad y de factibilidad tomó como 4 años hacerlos. 4 años. Y un técnico, no me atrevo, pero seguramente serían algunos años. No soy especialista en el tema, pero bueno, he conocido, he visto casos, yo me atrevería a decir que al menos un par de años. Lo cual significa que un proyecto de esta envergadura, desde que empieza hasta que termina, no toma menos de 7 años, 8 años. O sea, que creo que en todo caso correspondería. Un gobierno los prepara y el siguiente gobierno es quien los ejecuta y vamos armando una cadena. Yo le había preguntado, y estoy ya terminando, Presidenta, le había pedido que explique si usted consideraba que, digamos, los costos fueron mucho mayores porque no teníamos el estudio definitivo, o por las adendas mismas. ¿Tiene alguna respuesta para eso o podría también ser que las adendas estaban asociadas a suplir vacíos generados por la ausencia de estudios definitivos de ingeniería? Pero, digamos, no sé cómo nos orienta con eso, porque, digamos, yo tengo un especial interés en este tema y yo quiero volver a ponerlo en atención de la Presidenta, porque estamos bastante avanzados en interrogar a las personas involucradas en el otorgamiento de la concesión, donde sabemos que ha habido corrupción, porque sabemos de los 20 millones de dólares que ha recibido el expresidente Toledo. Entonces, obviamente, este ha sido uno de los temas más importantes de atención de la Comisión por razones obvias. Y está bien que lo haya sido y que lo sea y que terminemos de redondear eso. Pero lo que yo sostengo, y me gustaría que la Comisión me acompañara en esto también, es que además de haberse otorgado la concesión, corrupción de por medio, también llama la atención en este proyecto los costos tan elevados. Entonces, ¿esos costos son normales o esos costos son el resultado también de adicionales hechos de corrupción? Y me parece interesante que podamos dilucidarlo. Y si fueran hechos de corrupción, la pregunta es ¿dónde debemos mirar? Porque podría ser que la conclusión sea, mira, no hay corrupción, sino que como se optó por iniciar el proyecto sin estudios definitivos, acá lo ha dicho Guerra García, ¿no es cierto?, lo que ante la ausencia de un estudio definitivo lo que se hace es cada etapa se divide en varias subetapas y cada subetapa antes de comenzarse se hace el estudio definitivo. O sea, no es que la obra no tuviera estudio definitivo, sino que los estudios definitivos se van haciendo, digamos, por partes, a medida que va avanzando el proyecto. Y cada uno de esos estudios definitivos es un reajuste al precio inicial. Si tenemos que uno de los 3 tramos era 300 y lo dividimos en 10 pedazos o en 5 pedazos, tenemos que cada tramo es de 60 millones. Pero al hacer el estudio definitivo resulta que no es 60 sino 100. Entonces, esa es la razón del sobreprecio en relación con el precio original. No necesariamente hay un hecho de corrupción, sino que es el resultado de haber optado por avanzar rápido, sin tener todo el detalle de cuánto te va a costar. Y la otra es que, digamos, ese incremento de costos son el resultado también de corrupción. Es probable que las dos cosas vayan acompañadas, pero, digamos, usted como un experto, ¿qué opina al respecto? Y antes de darle el uso de la palabra al señor Cornejo, y un poquito para complementar la inquietud del congresista Costa con respecto a la metodología que tenemos en este punto concreto, tengo que informarle, no solo a usted, a los miembros de la comisión, que también se están haciendo
la investigación a las adendas y a lo que significó en las adendas incrementos económicos importantes, tomando como base los informes técnicos hechos por la Contraloría General de la República, que los tenemos. Obviamente nosotros necesitaríamos todo un equipo para hacer análisis de costos, presupuestos y un estudio de ingeniería de detalle que significaría hacer una investigación de ese tipo, pero amparados en lo que la Contraloría ha hecho, tenemos información suficiente que nos puede llevar por el camino que usted indica que deberíamos también tener. Igualmente, son informes que están a su disposición en la comisión. Señor Cornejo. Sí. De hecho, la forma en que se ejecutan las obras cuando tienen un estudio de factibilidad es que se van haciendo los estudios definitivos, se aprueban los estudios definitivos y luego se procede a la obra. De hecho, es así como se hace. Ahora, sobre cómo fue este manejo, si se hizo con un propósito, con otro, como digo, Proinversión, una vez que se firme el contrato, ya no tiene ninguna, ni consejo directivo, ni comité especial, ni la institución no tiene ningún tipo de injerencia en el proyecto, no es consultada, nada. Y es un tema entre sector y el regulador, que en este caso es Societrán. Entonces, si estaba así concebido el proyecto, el límite del 10% era, digamos, claramente un saludo a la bandera que iba a tener que ser puesto de lado, porque si el contrato es vamos haciendo estudios definitivos a medida que avanzamos, estamos reconociendo que el costo definitivo está por determinarse como resultado de ese estudio definitivo. La pregunta es, si se opta por una estrategia de esta naturaleza, ¿qué garantías puede tener el Estado de que ese estudio definitivo es exacto y no está inflado, digamos, en términos de los costos? Bueno, la opción a las APPs es la obra pública, y en la obra pública es así, se pone un precio base, las ofertas pueden ser hasta 10% de ese monto, y una vez firmado el contrato por el 110%, se admite, teniendo un estudio definitivo, que es como se hace en las obras públicas, admite que se puedan tener incrementos. Lo que quiero poner acá de contexto es también las limitaciones de un estudio definitivo en obras de infraestructura, debido a que hay elementos, sobre todo lo que sean excavaciones y movimiento de tierras, que es difícil acotar. Eso por un tema técnico en general. Entonces, la experiencia es que aún teniendo un estudio definitivo, uno acota los cambios en la inversión, pero no la fija, a menos que se opte por una posibilidad que se denomina llave en mano, que es este precio, no te da un centavo más. Si lo haces por menos, igual te pago el total, que es una forma que no tenemos en realidad en nuestra legislación hasta donde en tiempo. No me atrevo a decirlo taxativamente, pero de lo que conozco, todas admiten algún tipo de ajuste, incluso las de obra pública con estudio definitivo. Pero sin duda acota, por supuesto. Eso es innegable. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Costa. Otro congresista Mauricio Mulder. Presidenta, gracias. Preguntar, iniciando por su intermedio, Presidenta, al señor René Cornejo, si conoce al señor Roberto Trombetta. Por favor. Señor Cornejo. Señora congresista, no conozco al señor Trombetta. Bueno, el señor Trombetta es un exfuncionario de la empresa OAS, que acaba de acogerse a un proceso de colaboración eficaz en Brasil, en el que señala que él manejaba un mecanismo de desvío de fondos ascendientes a $6.150.000 a una corporación de origen chileno que se llama Andreu, y que era una de las maneras en las que se disfrazaba los pagos que se estaban haciendo por el caso de la línea amarilla. El tema es que él lo ha mencionado usted como asesor de OAS en las tratativas de la línea amarilla. Dice
que el contrato que se firmó el 27 de octubre del año 2009 fue firmado por el señor Alfredo de Asís Ribeiro Filho, que contaba con la asesoría del señor René Cornejo. ¿Qué nos puede decir, por favor? Señor Cornejo. Por su intermedio. Sí, efectivamente, ese es un punto que es la invitación. Efectivamente, fui uno de los varios asesores que tuvo la empresa OAS para la presentación de la iniciativa privada de la Municipalidad de Lima. Yo estaba a cargo de temas de tipo más bien económico, de hacer estimaciones y una asesoría general respecto del procedimiento. Sin embargo, participaron personas de ingeniería, de tráfico. Para entonces, y esto también es menester precisarlo para que quede clara mi respuesta, esto fue en el 2009, yo ya estaba en el ámbito privado y como parte de mis actividades profesionales efectivamente di asesoría de ese tipo. Congresista Mauricio Mulder, le solicito una interrupción al congresista Castro. Claro. Congresista Castro. Perdón, respecto a esto, gracias congresista Mulder. Respecto a esto, ¿podría aclararnos un poquito más? Porque en la versión también de la señora Villarán decía que esto había sido sujeto de altos, usted dice que ha asesorado, ¿cierto? Pero ella indica que la asesoría vino de ESAN. ¿Usted trabajó para ESAN ahí o trabajó de manera individualizada con esto? Sí. Mi intervención como asesor de la empresa OAS para presentar la iniciativa, lo cual terminó en la suscripción del contrato, no tuvo nada que ver con ESAN. ESAN participó posteriormente, cuando yo ya no tenía nada que ver con el proyecto, en unas evaluaciones que fueron solicitadas. Y eso lo sé porque lo he leído, pero no participé yo en absoluto de esas intervenciones por parte de ESAN. Para finalizar, y en todo caso, ¿cuáles eran las diferencias entre lo que usted apoyó y lo de SAN? Porque según la señora Villarán, en que en este caso es grave, no es, ha dicho que ella consultó con los mejores expertos de SAN. Y bueno, si usted estaba afuera, indudablemente que dudaban de su asesoría en todo caso, porque fue muy clara, lo ratificó por N veces, más de 5, 8 veces lo ratificó. Señor Cornejo. Sí. Yo creo que aquí es importante precisar las fechas. Mi asesoría se dio durante 2009 para la presentación de la iniciativa privada, la misma que ha sido su procedimiento, reitero, mi rol fue de asesoría privada particular, y posteriormente a la firma del contrato continué con una asesoría correspondiente a un tema de ejecución del contrato a la empresa OAS siempre, relacionada con poder generar opciones para trasladar a las familias que iban a ser reasentadas en la zona de Morales Duárez. Entonces, el encargo que tuve era el de generar opciones para que pudieran trasladar a las empresas, a las familias, y en particular desarrollamos un proyecto de departamentos para poder ofrecerles a las familias. Esa fue mi intervención ya posterior a la firma del contrato. La intervención de SAN, entiendo, fue muy posterior y tiene relación con la firma de la adenda que se hizo en la gestión de la señora Villarán. Para entonces yo ya estaba en el gobierno, por supuesto ya no trabajaba con ninguna entidad privada, y entiendo que la contratación que se hizo de SAN fue para hacer unos estudios que sirvieron para la evaluación de cómo estaba caminando la PP. Para entonces yo no participaba. Ahora, la razón por la cual no participé es porque estaba en el Estado, entendería. Ahora bien, lo que sí necesitamos, ahorita le doy la interrupción adicional, es las referencias del contrato que tenía usted con OAS. ¿Usted lo asesoró como persona natural o a través de la corporación Helios, que es la que usted manejaba? Señor Cornejo. Por su intermedio. Sí, efectivamente, yo tenía un contrato con la empresa Helios general para varios proyectos. Uno de los proyectos que estaba incluido era con OAS. El contrato era entre Helios y OAS y yo prestaba servicios a Helios. Por su intermedio, Presidenta, necesitaríamos que nos entregue copia de ese contrato a efectos de poder ver la envergadura de la asesoría. ¿Y el estudio que se necesitaba para diseñar el tema de línea amarilla también se hizo como una asesoría aparte? ¿Usted
dio los parámetros sustantivos de un estudio que le dieran configuración al proyecto Línea Amarilla con la Municipalidad de Lima el año 2009? Señor Cornejo, antes se le requiere formalmente alcance el contrato que usted suscribió con Helios y OAS. Cuando fui contactado por la empresa, estaban evaluando varias opciones. Están evaluando opciones de hacer túneles, unas opciones de llegar a Chosica, en fin, varias opciones. Inicialmente el trabajo fue de hacer las evaluaciones económico-financieras para ver cuáles son los proyectos que podían tener éxito o no. Finalmente se llegó a la configuración, que es la que finalmente se presentó. Pero allí los temas más sustanciales eran los estudios de ingeniería, que tenía una empresa de ingeniería, los temas de tráfico, estudios de tráfico, que tenía una empresa de tráfico. Luego se contrató a alguien para que, no recuerdo quién era, para que vea los temas financieros de financiamiento en el exterior. Y allí lo que yo hacía era la parte, digamos, de la evaluación económica básica que indicaba qué proyectos tenían mayor posibilidad y qué proyectos tenían menor posibilidad dentro de los condicionamientos que había. Presidenta, me pide una interrupción el congresista García Belaúnde y después el congresista Castro. Como quiera, señor Castro. O quizás que yo estoy acá más cerca. Sí, es que están relacionadas con el punto en cuestión. Sí, más experiencia. Sí, Congresista García Belaúnde. Pero qué raro, porque acá el acta no dice eso, señor Cornejo, a través de la presidencia. Acta. Establece la inversión definitiva del contrato de concesión del proyecto de nuevo vía expresa Línea Amarilla, en la misma que es suscrita a las 11 horas del 27 de octubre del 2009 en la sede de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El acta está firmada por constructora OAS Limitada, representada por Walfredo de Asís Ribeiro Filo, de nacionalidad brasilera, quien es asesorado por René Herbert Cornejo Díaz y Juan Morón Urbina. Juan Morón Urbina era un abogado que trabajaba en el estudio Checopar. Y por la Municipalidad de Lima, representada por su gerente de promoción de inversiones privadas, señora Lucy Giselle Segarra Flores, asesorada o coordinada por Norma Segarra Runer. Bueno, entonces era a título personal. No era ni Helios ni ESAN, él era asesor directo entonces de OAS. Lo dice el acta. Señor Cornejo, para que aclare. Sí, como asesor uno participa en las reuniones, no era yo quien contrataba, no era quien negociaba. En el momento se estimó mi intervención y lo que se establece ahí es lo que efectivamente sucedió, que yo estaba asesorando. Ahora, que la forma jurídica que se ha hecho es a través de una empresa u otra, en fin, yo consideraría en todo caso que es un tema de redacción más que de fondo. Ya lo he comentado, era asesor de la empresa. Congresista Jorge Castro. Es necesario que nos precise lo siguiente. Usted habla de que ESAN hizo un tipo de trabajos, usted hizo otros. Y dentro de ellos, dentro de los cuales hablaba de los estudios de Cantagay, de la reubicación, dice, ¿no? A la señora Villarán. ¿Usted asesoró esa parte? Ese es un tema, pero precísenos porque hay varios aspectos que ahí están quedando en duda de parte de la versión de la señora Villarán. Ustedes indican también que hizo estudios, evaluación de túneles. Primero, díganos qué experiencia tiene sobre esa materia, por ejemplo. Señor Cornejo. Por su intermedio, señora presidenta. Como digo, el equipo era multidisciplinario, había empresas de ingeniería, que son las que identifican qué es lo que hay que construir, cuánto puede costar, las inversiones, había una empresa de tráfico, que es la que hacía estimaciones. Esa es información que yo tomaba, cuánto había que invertir. Lo único que tenía que conocer era las inversiones, los números de tráfico, y con eso se podía hacer una estimación preliminar de si con túnel costaba una cosa, si con una configuración distinta contaba otra cosa. Perdón, sí. Más allá, más preciso, porque hubo un problema, se cayó el túnel. Y después han hecho unas evaluaciones supuestamente también con gente que no tenía la experiencia correspondiente. Incluso se habló, por eso le hablo, la misma ha hablado del ingeniero Tantalián, y del cual nosotros también queríamos los informes correspondientes, porque no tenía
algún tipo de... Precísenos de esto, porque en todo caso aquí se podría estar presentando simplemente consultorías y que no lo llevó a nada de éxito, porque según la señora Villarán, que ella confía en sus funcionarios, ella no sabe, nunca le pagaron nada, etcétera, etcétera. Pero sí cumplió con cada uno de ustedes en todo caso, y estaría usted dentro de ellos, que ella cumplió y realmente la llevaron a una mala asesoría, ¿no? Ese es el tema de fondo. Señor Muy bien. Cornejo. Por su intermedio, señora presidenta. Yo no hice consultoría de ingeniería, no hago diseños, no conozco, no es mi experiencia, no hice estudios de tráfico. Lo que hacía era tomar la información que suministraba la empresa, y hacía modelos financieros que permiten estimar si el proyecto es bueno o es malo. Entonces, sobre diseños de ingeniería, sobre calidad de construcción, no tengo absolutamente ninguna intervención. Lo mío, como digo, era un tema más económico-financiero. Ahí es donde intervine, y todo esto hasta la suscripción del contrato. Después de la suscripción del contrato, mi actuación allí ha sido con relación a, asesorando a OAS, generar opciones de vivienda para que las familias que fueran desplazadas en Morales Duárez se les pudiera ofrecer unas condiciones de vida adecuadas. Ese fue mi trabajo, que fue hasta junio, julio del 2011, y de ahí ya totalmente perdí cualquier tipo de relación y contacto con este proyecto, y los trabajos de SAN entiendo que fueron posteriores a esa fecha y respecto de otros temas. Justamente, perdón, solo para finalizar con la disculpa del congresista Mulder, no, sino de que, solo para que nos precise, pero la señora Villarán justamente les echa la culpa a todos ustedes, porque los funcionarios no trabajaron en el aspecto económico financiero, o trabajaron pero lo hicieron mal. El túnel se le cayó, o sea, técnicamente desde el punto de vista, y a todos se les pagó, porque eso llegó, inclusive le pagó a Tantalián, que ahora también, señora, le ratificamos nuevamente que tienen que presentar los informes correspondientes de estos temas, tanto por el lado de la señora Villarán, para procesarlos, como también y también del señor... Aquí el señor René Cornejo, y de cada uno de ellos. Lo hemos pedido también el propio informe del señor Tantalián, que también, según lo que manifiesta, se le pagó por gusto, ¿no? Señor Cornejo. Solo para precisar, yo no trabajé para la municipalidad, trabajaba para OAS. No desconozco los contratos, las consultorías que se hicieron en la gestión de la señora Villarán. Perdón, justamente OAS falló, pues. Y lo otro, mal asesorado, mal llevado, y bueno, en fin, disculpe, señor Mulder, permanentemente lo interrumpí. Castro, ya le daremos el uso de la palabra al congresista Castro. Congresista Mauricio Mulder. Bueno, presidenta, yo quiero puntualizar todavía algunos temas adicionales en función del contrato. Este contrato que suscribe la Municipalidad de Lima con la empresa OAS llamado Línea Amarilla es de una envergadura de 600 millones de dólares. En obras son 480, en gastos preoperativos, intereses de construcción, garantías de riesgo, cuenta de reserva, 676.351.000 dólares. La envergadura de la asesoría de la empresa del señor René Cornejo daba pie para que cobrara ¿cuánto de honorarios? Señor Cornejo. Como comentaba, es información que por supuesto voy a alcanzar a la comisión, lo que tiene un contrato marco con Helios, en el cual, de acuerdo a las horas que iba dedicando a diversos contratos, que están enumerados, era una asesoría de empresas privadas, habían asesorías al Estado, porque también asesoramos al Estado a Proinversión. De acuerdo a las horas, pues es lo que se me remuneraba. Voy a alcanzar la información a la comisión para que cuente con ella, con todo gusto. Pero no se acuerda una cifra ahora, sí, porque podría, igual aunque no en se todo alcance caso, después adelantar, porque es importante. Claro, saber... ¿podría aproximar en todo caso, por favor, el día de hoy? En total, si mal no recuerdo, eran 8 proyectos distintos. Estaba la línea 1 del metro, asesorando al Estado, aeropuertos regionales,
estaba línea amarilla, empresas privadas, pero no mencionar. El monto total que yo recibí en 2 años por estas obras fue más o menos 1 millón de soles, por estas consultorías, en total. Congresista Mulder. Bien, ahora, Presidenta, volviendo al señor Trombetta, el señor Trombetta ha manifestado que de esta obra, que es una de las pocas que ha tenido OAS, porque no son muchas, pero muy importante para ellos, se generó, como ya he mencionado, un pago a una empresa chilena llamada Andreu, estableciéndose una ruta, Presidenta, que salía de Lima, iba a Chile, después a España, Holanda, Andorra, y después terminaba en Suiza. Ya sabemos que la modalidad del pago de las coimas no es simplemente un depósito que le hacen a alguien, sino se simula una obra que una empresa X le hace al contratista y después entonces el contratista paga por esa supuesta obra en cualquier banco del mundo. Esta es una práctica que OAS la ha llevado a cabo en varias oportunidades en esta obra, como hemos visto justamente en la investigación de la línea amarilla. El señor René Cornejo acompañó este proceso, o Helios, ¿hasta qué punto? Es decir, desde que se suscribió el contrato en el año 2009, pasando porque en el año 2010 vinieron las elecciones. En noviembre del año 2010, la señora Villarán le remite un documento a la Municipalidad de Lima solicitando que el tema de línea amarilla se lo dejen a ella. Renegocia línea amarilla, incluso le cambia de nombre, se llama Parque Rímac, Río Verde, y se aumenta el número de años de la concesión y se elimina uno de los trazos sustantivos que era el llamado del COSAC. ¿Desde qué parte hasta qué parte Helios estuvo asesorando en todo ese proceso, Presidente?